Hola, muchos traders profesionales abren posiciones en el mercado de futuros y para disminuir su riesgo compran contratos de call o de put dependiendo de si sus posiciones son en long o en short. A esto se le llama realizar coberturas, una técnica que desde mi análisis es muy buena, pero también bastante compleja e incluso podría añadirle mayor riesgo si no la aplicas correctamente. Por este motivo es que yo no la recomiendo. Lo bueno es que esa forma de realizar coberturas queda en el pasado y ya no es necesaria gracias a la nueva herramienta que ha desarrollado Pionex llamada Cross Margin Futures Grid. Y hoy te enseñaré no solamente a crear un bot paso a paso, sino también a cómo desarrollar una estrategia de mediano plazo con un análisis de gráfica semanal. Importante destacar que este vídeo es la parte número 2 de esta herramienta. Si aún no has visto la parte número 1, te recomiendo poner pausa a este vídeo y ve a ver el capítulo número 1. Te he dejado el link en la descripción, ya que hay cosas fundamentales en cuanto al funcionamiento de este bot que las explico solamente en la parte número 1, no las voy a repetir aquí y es muy importante que las entiendas. Sin más preámbulos, empecemos. Bien, para crear una estrategia de mediano plazo, lo ideal es analizarla en gráficas semanales. Cuando hablo de mediano plazo me refiero a tener abierto el bot de 1 a 6 meses aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de los movimientos del mercado y el profit que vayas obteniendo. Aquí la idea es que no importa en qué fecha veas este vídeo, no importa el precio que estás viendo actualmente en pantalla, sino que entiendas cómo desarrollar tu propia estrategia. Como puedes apreciar, yo lo que he analizado es que desde el momento actual del precio tenemos una zona de soporte muy importante en el área de los $1.500 para Ethereum y una zona de resistencia porque anteriormente fue soporte en el área de los $2.500, por lo que donde nos encontramos ahora es ideal para entrar al mercado con una estrategia de mediano plazo donde el precio se puede mover dentro de este rango de precios durante un tiempo bastante prolongado. Como puedes ver, hay aproximadamente un 25% hacia arriba y un 25% hacia abajo. Lo que vamos a hacer ahora es ir directo a la acción y crear el bot desde el celular, ya que al momento de grabar este vídeo la herramienta está disponible solo desde la aplicación. Quizás cuando tú veas el vídeo ya estará disponible en la versión web. Si aún no tienes cuenta en Pionex, regístrate con el link en la descripción. Te dejo un nuevo código llamado Futuros. Si te registras poniendo el código de referidos Futuros o Futures, puede ser con O o con E, vas a estar obteniendo un 20% de reembolso en comisiones de todas las operaciones que realices en el trading de futuros de Pionex. ¡Vamos a crear el bot! Para crear el bot hacemos clic donde dice Trade, abajo en el medio, hacemos clic en Futures y en Cross Margin Futures Grids. Lo que tenemos que hacer es configurar primero cómo va a ir el long y después cómo va a ir el short. Voy a utilizar en total $200 para esta inversión. Tú puedes utilizar menos o más como tú lo desees. Hago clic donde dice Add, la parte baja del rango en 1500 y la parte alta en 2500 como habíamos dicho en el análisis. Respecto a la cantidad de grids, vamos a comenzar poniendo 200 para ver cuánta inversión nos pide y en el apalancamiento vamos a poner 10x. Como puedes apreciar, pide un mínimo de $40 para esta inversión. Lo que voy a hacer yo es poner 90 en el long y en esta ocasión, como las grids están muy juntitas, puse mucha cantidad de órdenes, lo voy a dejar en aritmético. Si yo voy aquí a avanzado, me da a elegir si quiero geométrico. Si pongo geométrico, queda profit por cada orden 0.22% y si pongo aritmético queda entre 0.16 y 0.29. Lo voy a dejar en aritmético. El Tiger Price lo dejo en blanco porque me interesa que el bot se cree en este momento. El Take Profit sí que lo voy a configurar en 2500.1. Más bien por si un día estoy durmiendo y se acerca al Take Profit que el bot se cierre. Lo mismo con el Stop Loss, lo voy a configurar por debajo del rango en 1400 con un delay de 5 segundos que es lo que Pionex recomienda. Confirmar. Le doy en agregar un long grid y ahora hago el mismo procedimiento con el short, con la diferencia
de que el stop loss va a encontrarse por encima y el take profit por debajo. Algo importante es que tú puedes aquí poner la configuración que tú quieras. No tiene por qué ser exactamente igual, simétrica como yo lo estoy haciendo. Yo lo hago de esta manera porque ya me ha dado resultado y veo que es la forma que el bot crea menos desbalance, hace mejor la cobertura. Y pongo mucha cantidad de grids porque justamente necesitamos que el bot haga mucho grid profit, ya sea si el precio se va muy al alza o muy a la baja. Una de las dos posiciones va a estar en pérdida, pero si hace muchas operaciones y mucho grid profit, va a contrarrestar esas pérdidas, permitiendo que la otra posición sea completamente ganadora. Por eso es importante que pongas la mayor cantidad de grids que te permita tu capital y tu configuración. Tiger Price también lo dejo en blanco. Take profit en este caso sería en 1499.9 porque es un short, entonces va debajo, y el stop loss iría por encima en 2600. No se preocupen porque el porcentaje sea un poco diferente en el take profit y el stop loss. Recuerden que justamente una posición va a actuar como cobertura de la otra en caso de que incurramos en pérdidas. Las pérdidas serán menores que si tuviéramos solamente un long o solamente un short. Y a su vez también están las operaciones que va a hacer el bot con el grid profit, que también van a disminuir el riesgo. Aquí, si tú observas, cuando bajo me da opcional agregar margen dinámico, dynamic margin, que como puedes apreciar yo voy invirtiendo 180, 90 en long y 90 en short. ¿Por qué? Porque me guardé 20 para el margen dinámico. Si tú observas, voy a borrar aquí el margen dinámico, el precio de liquidación se encuentra en la zona de 3.244 y 1.372. Al yo agregarle capital de margen dinámico, el bot lo va a utilizar según crea conveniente para cualquiera de las dos posiciones, ya sea la de long o la de short, y de esa forma alejar el precio de liquidación. Como estamos apalancados por 10, los 180 iniciales que invierte el bot equivalen a 1800 y los 20 que dejamos de margen dinámico equivalen a 200. Aquí nos permite crear también take profit y stop loss, pero en ambos y no en relación a un precio exacto, sino en relación a un porcentaje. Ya sea podemos crear un take profit del total profit que hayan hecho las grids o del total profit en general. Yo esto lo voy a dejar en blanco porque en realidad la idea de este bot es cerrarlo yo manualmente dentro de un tiempo. Solamente le he configurado el take profit y stop loss en precios exactos por si un día estoy durmiendo y el mercado tiene un movimiento brusco. Hago clic en crear. Como puedes ver, queda el 44.44% del capital en lo que vendría a ser Ethereum y el 45.56% en USDT. El 10% restante va a quedar en el margen dinámico como inversión reservada. Te recomiendo que cada vez que crees este bot utilices mínimo un 10% de la inversión que le vayas a destinar para el margen dinámico. Si quieres disminuir aún más el riesgo, puedes utilizar un 20 o incluso un 30, el porcentaje que tú desees. Cuanto más margen dinámico, más lejos estará el precio de liquidación. Aquí me muestra los parámetros del long grid. Si quiero verificar los parámetros del short grid, te recomiendo también que los verifiques. Simplemente haces clic y vas a poder ver los parámetros. Hacemos clic en submit. El bot se ha creado correctamente. Si yo bajo, voy a hacer clic aquí en detail y puedo ver todos los detalles, tanto del bot en long como del bot en short, haciendo clic aquí. También puedo ver en placed, aquí arriba, las órdenes que tienen creadas ambos bots. Siempre recuerda que debes hacer clic ya sea en long grid o en short grid, depende de lo que tú quieras ver. Si hago clic en transacciones, aquí me va a ir mostrando todas las transacciones que haga el bot de long. Si hago clic en short, todas las transacciones que haga el bot de short. Me va a ir mostrando el precio de venta y el precio de compra promedio respectivamente. Y en Parameter podemos ver los parámetros configurados recientemente. Comparte y regálame un like si te ha gustado. Suscribiéndote también estarás apoyando el canal. Hasta la próxima.